La muerte de Luis XIV en 1715 dio paso al desbordamiento de la propaganda antirreligiosa de la Ilustración. En las décadas siguientes, los filósofos racionalistas o ilustrados formaron una auténtica secta. Su pontífice máximo fue Voltaire, poco original pero brillante divulgador. Su obsesión era aplastar a la infame, nombre que aplicaba a la Iglesia Católica. Otro golpe al cristianismo lo asestarán en Francia Diderot y D'Alembert con su famosa enciclopedia, una especie de compilación del librepensamiento ilustrado y anticristiano. En Francia, el llamado espíritu de las luces, hostil al cristianismo, empapó los ambientes de la aristocracia y de la alta burguesía. España e Italia sufrieron solo en pequeña escala la influencia filosófica ilustrada. Una sociedad secreta, la masonería, nacida a principios del siglo XVIII, tuvo un importante papel en el desarrollo de la Ilustración y lo sigue teniendo en el mundo actual. Se inspira en el relativismo y en el deísmo, es decir, en la pretensión de crear una religión natural al margen de Dios. Sus primeras logias se fundaron en Inglaterra y se propagaron por Europa, dividiéndose en diversos ritos y sectas. Entre sus miembros se han contado muchos líderes políticos de los 3 últimos siglos. Proclaman la fraternidad y la filantropía, pero todos los papas, desde Clemente XII, en 1738, la han considerado incompatible con el catolicismo. Mientras los gérmenes anticristianos van haciendo mella en las élites, el pueblo llano sigue fiel a la religión católica. En el siglo XVIII, las 3/4 partes de la población europea vive en el campo, asiste a misa y trata de cumplir los mandamientos. Las iglesias se multiplican gracias a la enorme generosidad de los fieles y se adornan profusamente. Proliferan las capillas, ermitas, estatuas y pinturas, a veces ingenuas. La devoción popular es viva, sobre todo a la Santísima Virgen y a la Eucaristía. Por fin el extremismo ilustrado estalla en 1789 con la Revolución Francesa. Es el terremoto que pone fin a la Edad Moderna y abre paso a la contemporánea. Los revolucionarios franceses pregonan al principio la igualdad, libertad y fraternidad. Pero, guillotinado el rey Luis XVI y proclamada la Primera República, se radicalizan y recurren al asesinato político masivo. En el periodo del terror, de 1793 a 1794, la guillotina no paraba. Solo en julio de 1794 dejaron en ella sus cabezas más de 4.300 personas, incluidos sacerdotes y religiosas. Durante la Revolución Francesa se produjo una de las persecuciones más sangrientas y descristianizadoras de la historia reciente. En el llamado periodo del terror, la imagen de la Virgen María de la Catedral de París fue sustituida por una imagen de la diosa Razón. En 1793 se inventó un calendario republicano para sustituir al cristiano y se obligó a los sacerdotes a obedecer el nuevo régimen firmando la Constitución Civil del Clero. Los que se mantuvieron leales al Papa lo pagaron caro. En un solo día se asesinó en París a 200 sacerdotes y 3 obispos. La República usurpó los bienes de la Iglesia y pretendió convertir a los sacerdotes en funcionarios. La revolución engendra guerra civil, guerras exteriores, hambre y caos. En 1799 un ambicioso oficial de artillería aprovecha el desorden para dar un golpe de Estado. Se llama Napoleón Bonaparte. Heredero de las ideas revolucionarias, busca ante todo el poder, primero en Francia y luego en Europa, al compás de sus resonantes y sangrientas victorias. Desprecia a la Iglesia, pero quiere servirse de ella, pues intuye que la moral cristiana es la mejor garantía contra el desorden y la delincuencia. Esto explica que en 1801 Napoleón firme con el Papa Pío VII el concordato o tratado que regulará las relaciones entre el Estado y la Santa Sede. La Iglesia puede al fin salir de la clandestinidad. En 1804, Napoleón invita a Pío VII a su coronación como emperador para dar así legitimidad a su dinastía. Era una encerrona.
Fue el propio Napoleón quien se coronaría a sí mismo, y el Papa sería, de hecho, su prisionero. Napoleón quería una religión para el pueblo, pero en manos del gobierno. Exigió el derecho a nombrar obispos en Francia, pero el cardenal de París le contestó: podéis cubrir la tierra con vuestros ejércitos y con vuestro poder, pero no podréis mandar en las conciencias. En 1809 Napoleón se divorció de Josefina y decidió invadir los estados pontificios. Pío VII tuvo el valor de excomulgarlo. El emperador le llamó loco y lo encerró. El Papa sufrió 3 años de cautiverio y solo pudo regresar a Roma después de la caída de Napoleón Bonaparte, en medio de un inmenso clamor popular.